Buenos días, mi nombre es Camila Parra, estudiante de enfermería de quinto semestre. A continuación, haré presentación del caso clínico de urgencias. Como presentación del caso, tenemos un paciente masculino de 27 años de edad, el cual ingresa al servicio de urgencias en estado posictal. Su madre refiere como motivo de consulta: mi hijo se cayó al piso y empezó a convulsionar. El paciente llega al servicio con unos signos vitales: paciente sudoroso, taquicárdico, con relajación de esfínteres, con una temperatura de 39,5, saturación de oxígeno de 83%, una tensión arterial de 200/100 y una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. El paciente presenta antecedentes personales como paciente epiléptico desde los 15 años de edad y presenta tratamiento farmacológico con fenitoína y levirazepam. Como nota de enfermería, entonces tenemos en los datos subjetivos que el familiar del paciente refiere: mi hijo presenta antecedentes de epilepsia desde los 15 años. Está tratado con fenitoína 50 miligramos al día y levirazepam con 800 miligramos. Los síntomas han venido aumentando desde hace 3 meses y cuando convulsiona le dura el episodio más o menos 2 minutos. No consume ningún tipo de alcohol o sustancia psicoactiva. El paciente refiere haber consumido su desayuno sin ningún problema y se cuida en las comidas, tratando de no consumir grasas o alimentos altos en sal o azúcar. No tiene ningún problema al orinar y el familiar refiere que su hijo presenta relajación de esfínteres en su estado convulsivo y tiene exceso de la sudoración. Cuando presenta el estado convulsivo, respira muy rápido y el corazón se le acelera. Después del episodio convulsivo, se encuentra adormecido y perdido en el tiempo. También presenta dificultad para moverse por sí solo, ya que tiene muy poca fuerza en los brazos y piernas. El paciente refiere su nombre, pero no sabe en qué lugar se encuentra con claridad. Solo recuerda que estaba en casa con sus padres cuando comenzó el evento. Manifiesta que se siente triste cuando presenta estos eventos porque son repentinos y a veces se encuentra solo y no hay nadie quien le ayude. La madre, junto con su esposo, están al pendiente de él cuando presenta estos eventos para ayudarlo. Tratan de dejarlo en el suelo hasta que pase la convulsión y verifican que no se lesione y no tenga nada en la boca. Manifiesta que después del estadio le duelen los brazos y las piernas por los movimientos que hace. Después de presentar la convulsión, se coloca muy caliente la piel y se le sube la temperatura, por lo que sus padres le colocan paños de agua tibia para disminuirla. Como datos objetivos, tenemos un paciente masculino de 27 años de edad con antecedentes de epilepsia desde su niñez, de biotipo normolíneo, con facies de intranquilidad, piel color blanca y descansa en decúbito dorsal. Presenta un peso de 70 kilogramos y un IMC de 21,6, lo que me indica que es un paciente con normopeso. El abdomen blando, depresible y no doloroso a la valoración. A la valoración de eliminación e intercambio, observamos el paciente con relajación de esfínteres con balance de líquidos de 2.446 mililitros, lo que me indica que tiene un balance de líquidos positivo, y en el momento se encuentra con sonda vesical adherida a bolsas Histoflow debido a la relajación de esfínteres que presenta, y se le mantiene control de líquidos. Se encuentra paciente sudoroso, taquicárdico, con signos vitales de frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, con temperatura de 39,5, saturación de oxígeno de 83%, tensión arterial de 200/100. Ruidos cardíacos rítmicos. A la auscultación pulmonar no se encuentran ruidos patológicos. El paciente se encuentra somnoliento, con desorientación parcial en el tiempo y lugar, con escala de Glasgow 13/15, con compresión auditiva, sin alteraciones en los pares craneales y no presenta fasias ni parafasias. En la respuesta motora encontramos paciente con hipertonia de miembros inferiores, fuerza muscular de miembros superiores e inferiores de 4/5, es normorefléxico sin alteración en la sensibilidad y a la aplicación de la escala de Evans arroja una puntuación de 5, lo que me indica que mantiene un dolor leve. Durante la valoración se observa que el paciente presenta una crisis convulsiva de tipo tónico-clónica con una duración de 2 minutos. Para el análisis, entonces, el diagnóstico médico es tenemos un paciente posictal y los diagnósticos de enfermería de riesgo de traumatismo físico relacionado con inadecuado protección de la cabeza y superficies inseguras. Como segundo diagnóstico tenemos deterioro de la ventilación espontánea relacionado con alteración en el metabolismo manifestado por disminución de la saturación de oxígeno y aumento de la frecuencia cardíaca. Como tercer diagnóstico tenemos hipertermia relacionado con enfermedad neuromuscular manifestado por convulsiones, taquicardia, taquipnea, piel caliente al tacto.
Y como cuarto diagnóstico tenemos incontinencia funcional relacionado con deterioro neuromuscular manifestado por vacía completamente la orina y se orina antes de llegar al inodoro. Con el plan de manejo indicado por el médico es iniciar infusión de midazolam a 3 miligramos por hora. Entonces, ¿para qué me va a servir esta infusión de midazolam? El midazolam es un anticonvulsivo, el cual me va a permitir relajar el sistema musculoesquelético y me va a permitir disminuir los estadios convulsivos. La fenitoína y el fenobarbital, de igual manera, la fenitoína de 500 miligramos cada 8 horas. Esta fenitoína también me va a permitir a disminuir la crisis convulsiva, ya que esta inhibe la propagación de la actividad convulsiva. El fenobarbital, 200 miligramos cada 12 horas vía intravenosa. Este está indicado en convulsiones tónico-clónicas, que es la que presenta en este caso el paciente, entonces me va a disminuir el estadio convulsivo de igual manera. La nitroglicerina, 500 microgramos kilominuto y titular según la tensión arterial. Entonces, la nitroglicerina en este caso nos va a contribuir, ya que el paciente presenta signos de la tensión arterial elevados, por lo que me va a permitir disminuirla. La dipirona y el diclofenaco, la dipirona 2 gramos cada 8 horas y el diclofenaco 75 miligramos cada 12 horas. Entonces, estos dos son antipiréticos que me van a permitir disminuir los valores de la temperatura, ya que encontramos una temperatura corporal de 39,5. Entonces, pues, debido a esto, es la importancia de administrar estos dos fármacos. Y la miodorona, 450 miligramos para pasar en 1 hora, debido a que el paciente se presenta al servicio de urgencias con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, lo que me va a disminuir, lo que me va a permitir disminuir la frecuencia cardíaca. Bueno, como planeación dentro de las intervenciones de enfermería, tenemos que para las precauciones contra las convulsiones, debemos colocar al paciente en un lugar seguro, mantener las barandillas elevadas para evitar el riesgo de caídas, retirar objetos peligrosos para evitar lesiones, mantener vías aéreas permeables y aspirar secreciones si se procede. Debemos mantener las vías permeables para evitar el riesgo de asfixia o cualquier otro evento adverso y no movilizar al paciente en estado convulsivo a menos de que el paciente se encuentre en riesgo. Para ayudar a la ventilación, entonces, debemos tener en cuenta mantener las vías aéreas permeables, fomentar la respiración lenta y profunda y los cambios posturales que me permitan en el paciente una mejor ventilación y una mejor respiración. Iniciar y mantener oxígeno suplementario según orden médica. Entonces, debido a que el paciente presenta disminución en su saturación de oxígeno, el médico indicará ayuda complementaria con oxigenoterapia, control periódico de estado respiratorio y oxigenación. En el tratamiento de la fiebre, entonces vamos a estar controlando la temperatura y los demás signos vitales cada 2 horas, verificando que los fármacos estén haciendo efecto. Vamos a obtener acceso venoso en el miembro superior derecho con catéter de calibre 18 para la administración de los fármacos si se procede. Vamos a administrar la dipirona 2 gramos cada 8 horas para la disminución de la temperatura y vamos a estar controlando la temperatura y los signos vitales cada 2 horas. Para la detención de la convulsión, entonces vamos a administrar los fármacos por vía endovenosa y por infusión. Debemos tener en cuenta que al acceder a un acceso venoso, vamos a tener en cuenta siempre la técnica séptica para evitar eventos adversos. Entonces accedemos a un segundo acceso venoso para pasar infusión de midazolam 3 cc por hora por vía endovenosa, para pasar amiodarona 400 miligramos para 1 hora, como indica la dosis, y para administrar lactato de Ringer a 3000 cc por hora. El lactato de Ringer me va a permitir en el paciente, primero, me sirve como vía de conducción para administrar los tratamientos prescritos, y segundo, en caso de que el paciente como mantiene una temperatura alta, se puede encontrar o podemos
llegar a un estado de deshidratación. Entonces, pues queremos evitar este evento adverso. Y administramos nitroglicerina 42 cc por hora y se ajusta el goteo de nitroglicerina según control de la tensión arterial. Debemos tener en cuenta el control de la tensión arterial cada hora para decidir si aumentamos o disminuimos el goteo según los niveles o cifras de tensión arterial. Para la detención de la convulsión, bueno, administramos el tratamiento con fenitoína de 500 miligramos cada 8 horas y fenobarbital de 50 cc cada 12 horas. Administramos diclofenaco de 75 miligramos cada 12 horas por vía intramuscular para la disminución de la temperatura. En caso de que la dipirona no conseguir un efecto deseado con la dipirona. Para los cuidados de la incontinencia urinaria, entonces vamos a insertar sonda Foley de calibre 14, teniendo en cuenta la técnica séptica y evidenciando salida de orina. O sea, ajustamos Cistoflow y se inicia control de líquidos estrictos de los administrados y eliminados y hallamos balance de líquido de 24 horas. En cuanto a la educación al paciente y familiar, bueno, debemos informar al paciente acerca del tratamiento que se está administrando. Debemos informarle al familiar que se encuentre con el paciente y al paciente qué tratamiento se está administrando, por qué se está administrando y cuáles son los efectos o posibles situaciones secundarias que puede llegar a presentar el paciente. En este caso podría ser náuseas, mareos, en caso de que la nitroglicerina, de no ajustar la nitroglicerina al control de tensión arterial, podríamos llegar a una baja, a una hipotensión, entonces debemos educarlo. Informar al paciente sobre los signos de alarma, entonces sobre los signos de alarma en caso de infecciones. Infecciones en los accesos venosos o infecciones en la inserción de la sonda vesical. Entonces debemos informar al paciente que en caso de que, al paciente y al familiar, en caso de que observen edema, eritema o en caso de que el paciente llegue a presentar picazón o ardor en los sitios de venopunción, debe informar al personal de salud o al personal de enfermería. Cuidados con los accesos venosos. Debemos educar al paciente y a la familia de que no deben tratar de alar o manipular sin supervisión los sistemas de goteo, ni los sistemas de los accesos, ni tratar de quitar el acceso venoso, ya que se puede lastimar y generar trauma. Asimismo, de no tratar de alar la inserción de la sonda, ya que puede generar trauma a nivel vesical. Y la movilización y seguridad del paciente. Debemos educar al familiar y al paciente que siempre debe mantenerse en una superficie segura, sin objetos que me permitan lastimar al paciente en caso de que presente algún estadio convulsivo. El paciente debe presentarse con las barandillas arriba y siempre, en lo posible, si el familiar puede estar en acompañamiento con el paciente, pues informarle que esté al pendiente. Y en cuanto a la educación al personal de salud, debemos educarlo en control estricto de líquidos, ya que este paciente presenta unas altas cifras en la temperatura, entonces debemos estar controlando la administración y eliminación de los líquidos para que el paciente no llegue a presentar un estado de deshidratación. Debemos educar en cuanto a la seguridad del paciente, se le debe informar a los auxiliares o demás personal de salud que el paciente debe mantener siempre una superficie segura, sin ningún objeto que se pueda lastimar al lado, y que se deben mantener las barandillas siempre arriba. Incluir a la familia en el cuidado del paciente, entonces siempre se debe explicar al personal que le deben explicar el tratamiento y los cuidados que se están ejerciendo sobre el paciente a ellos mismos y explicar todo el tratamiento que se está ejecutando. Control de signos vitales, entonces se debe tener un control estricto de signos vitales, mínimo de 2 horas, para verificar la alteración o disminución de los mismos y vigilar efectos adversos del tratamiento. Entonces debemos mencionar que deben estar al pendiente de cualquier evento adverso, sobre todo eventos, situación de infección o cualquier otro evento adverso, ya sea efecto de la venopunción o efecto adverso del medicamento o tratamiento que se está administrando. Y esto es todo. Muchísimas gracias.